Ulloa, cuéntenos, ¿cuáles son sus posibilidades de ser escogido defensor del pueblo? Bueno, yo entiendo indiscutiblemente que son altas, ya que del proceso de competencia que se realizó, yo obtuve 97.44 de 100 puntos entre todos los participantes. Justamente ha sido un proceso transparente, basado en ese currículum que usted plantea, además de las entrevistas frente a los diputados. Y de los 97 aspirantes, nada más 2 personas obtuvieron más de 90 puntos. En este caso, como dije al principio, la nota más alta de este tipo de proceso que se ha realizado en el país, no solamente para esta escogencia, sino la anterior y en mi mismo Cámara de Cuentas, fue esta. Entonces, sobre la base de los resultados y sobre la base del respeto a la legalidad, ya que yo no tengo militancia política alguna, por lo tanto cumplo fielmente el artículo 11 de la ley 1901 y cito: el defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. Por lo tanto, yo planteo la institucionalidad por el resultado del debido proceso y la legalidad por el artículo 11 de la ley 1901. Y justamente por eso tengo, gracias a la gentileza de ustedes, la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes y sus oyentes. Señor Ulloa, hemos escuchado en varias ocasiones el famoso 97.5 que usted obtuvo como calificación, ¿verdad?, en la evaluación. ¿En qué medida, cómo se fue esa sumatoria? Estamos hablando de una cantidad de puntos que salieron de dónde, porque vimos cómo tan rápidamente la Cámara de Diputados dijo, no, porque nada tiene que ver la evaluación y el puntaje. Cuéntenos sobre esto. Mira, Gladys, gracias de corazón, porque el proceso de competencia se inició hace 2 años. Con un primer llamado, pero fruto de la situación política y de sanidad del país, se fue aplazando al punto tal que hubieron 3 convocatorias. El proceso de la sumatoria de la puntuación viene dada por unos 70 puntos que va relacionado con el currículum, la experiencia de Estado, de experiencia laboral, las instituciones que te presentan. En el caso mío fueron más de 350 instituciones. Para decirle 2, hay una hay una persona que a ustedes todos le va a sacar la sonrisa, que fue don Negro Veras, y una institución que quisiera mencionarla es el Instituto Duartiano. Ese proceso te da una sumatoria de 70 puntos y luego los restantes 30 puntos fue la entrevista frente a los diputados. Incluso yo me sorprendí cuando vi que circuló en la opinión pública la fotografía del informe donde aparezco yo y se ve la sumatoria de cada uno de estos puntos a tomar en cuenta por los diputados en la comisión especial designada para los fines. Señor Pablo, muy buenas tardes, Nelson Peralta. Un placer, Ulloa. Sí, mire, en la República Dominicana, aunque tiene el defensor del pueblo se implementó y hay una persona encargada ahí, pero a la población dominicana no se le ha explicado bien qué significa, qué constituye el defensor del pueblo, sobre la defensa de sus derechos fundamentales, sobre todo situaciones que la gente no sabe a dónde acudir, que ahí está el defensor del pueblo para esa defensa. En este momento, ¿cuál ha sido el desempeño que usted ha visto en la actual gestora de la Defensoría del Pueblo? ¿Y qué planes tiene usted para implementar en ese sentido con relación a los derechos difusos, que es en donde debe centrarse Vamos el defensor con esa del pueblo? respuesta, señor Ulloa. Luego de esta pausa le pedimos un tiempecito, por favor, nos excusa, pero tenemos que hacer una pausa breve. Seguimos en el Patrón de la Tarde y estamos conversando con el señor Pablo Ulloa. ¿Quién es que estaba preguntando? ¿Quién hablaba? Que yo no estaba. Nelson tenía la pregunta. Don Pablo, ¿usted la retuvo o necesita que yo se la reitere? Amo lúcido, Nelson, gracias a Dios. Excelente, excelente. Qué bueno. Mira, Nelson, la actual gestión ha centrado su esfuerzo en lo que son los derechos colectivos y difusos.
Y te lo digo por el análisis que hicimos a todos los informes de su gestión. Más que todo en medio ambiente, casi el 90% de las solicitudes que llegan al defensor del pueblo va por esa línea. Nosotros lo que planteamos es justamente cuando hagamos el relanzamiento es enfocarnos la parte de comunicación política avanzada en lo que son los derechos económicos y sociales, y culturales y deportivos, ya que lo que tiene que ver con los políticos y civiles están avanzados en nuestra democracia. Y justamente para eso, esos dos tipos de derechos, nosotros hemos diseñado un plan que busca necesariamente legitimar socialmente el defensor del pueblo a través de tres grandes componentes u objetivos específicos. En lo que implica la oficina de oportunidad, que es todo el componente educativo, pues recoge el espíritu de la ley y plantea incluso el espíritu del legislador, que en ese momento, quien es el autor es Milton Rey Guevara, amigo tuyo Nelson, y plantea justamente que el aula del defensor o la parte educativa, en el caso de nosotros lo diseñamos con la escuela del defensor o el aula del defensor, el defensor delegado que va dirigido a grupos organizados como juntas de vecinos, la parte del Instituto de Opinión Pública, lo que es el Observatorio de Gobernanza y la parte de Tecnología de la Información y de la Comunicación por la interconexión que existe en esta sociedad. Asimismo, nosotros vemos una dirección ejecutiva robusta que cree todos los manuales de procedimiento y certifique el órgano como hicimos en el Tribunal Constitucional en normas de calidad, la certificación, y una Secretaría General que permite el garantismo que planteaba el autor de la ley y el Senado de la República al crearla, con una Secretaría General que tenga atención al ciudadano, investigación, notificación y la parte de litigio estratégico siempre y cuando sea necesario. Pero la ventaja del aspecto es que la visión del defensor que nosotros tenemos es un defensor experto en administración pública para poder resolver los problemas, porque no hacemos nada con un conflicto eterno y el ciudadano que no tenga el cupo de educación, la camilla para la salud, el medicamento que necesita o la situación dada que tenemos que resolver. Entonces, ahí entra la inteligencia emocional de la figura que va a gestionar el defensor del pueblo en los próximos 6 años. Pablo Ulloa, buenas tardes. El país está conociendo de tus excelentes condiciones para ser defensor del pueblo, sobre todo tu nivel académico y los servicios que ha ofrecido en diferentes instituciones. Sin embargo, se quiere descalificar a lo que son políticos. En este momento son tú, Fidel Santana y Henry Merán. Ocurre que tú fuiste director ejecutivo del Tribunal Constitucional, integrado en ese momento por una cantidad enorme de abogados políticos, empezando por Milton Rey Guevara, que ha hecho un encomiable trabajo y era un dirigente político de alto nivel cuando llegó al Tribunal Constitucional. Y entonces yo veo, y esto me gustaría que tú fueras defensor del pueblo, pero no descalificando a los otros. Y una sociedad civil que no quiere políticos en las instituciones, pero auspicia a Aura Celeste Fernández para la Cámara de Cuentas, que es una protegida de la sociedad civil. Entonces, yo creo que en el debate no deberíamos, por asuntos políticos, descalificar absolutamente a nadie, porque hay muchísimos políticos que han hecho excelente trabajo en nuestras instituciones. Hay algo, Juan, y te pido que me entiendan esa parte. Yo no descalifico a nadie. Para mí, todos somos ciudadanos con un compromiso por la República Dominicana y con una ciudadanía responsable. Yo lo único que he hecho es leer la ley 1901 en su artículo 11. En ningún momento tú verás en mí un juicio de valor que sea denostativo, peyorativo o cuestionante para ningún ciudadano que esté en este proceso. Yo únicamente me apego a la ley en su articulado y es lo que yo he leído cuando planteo justamente que es una cita lo que he hecho. Esa parte no es mía, esa parte es del Senado de la República cuando aprobó la ley 1901 y ahí yo sé que tú me vas a entender. Doctor Ulloa. Entonces, escúchame, Yussi. Pablo, adelante. ¿Por qué entonces la Cámara de Diputados elabora una terna violando
lo que establece la ley que crea el defensor del pueblo, que la propia Cámara de Diputados fue que la aprobó. Y entonces escoge una terna incluyendo militantes políticos. Entonces, es la propia Cámara de Diputados que ha hecho este lío. Entonces, ya usted me entiende, don Juan. Al principio, fíjese que usted tenía esa confusión. Yo soy incapaz de hablar mal por principio y por formación. Ahora, yo tengo que apegarme a la legalidad, porque justamente eso es lo que yo voy a promover dentro del defensor, la institucionalidad y la legalidad. Y yo sé que usted me entiende. Yussi, déjame acotar algo, Yussi, antes de entrar ahí. Yo decía el pasado viernes, cuando la Cámara de Diputados escogió la terna que envió de los 3, que lo que había que acogerse era la legalidad, a lo que establece la ley con relación al defensor del pueblo. Y ahí teníamos a un político que es Fidel Santana, otro político que es Henry Merán, pero tenemos una opción que no es político, que es de la sociedad civil, que es un profesional reconocido con especialidad en Argentina, y otra que era una oportunidad importante, porque lo que hay que hacer es acogerse a lo que dice la legislación. ¿Cuál es la persona legible con relación al defensor del pueblo en torno a la ley? Solamente, simplemente eso, no es lo que hicieron los diputados, lo que pueda decir Pablo Ulloa, no, es lo que dice la ley, a lo que debemos acogernos. Y no es tampoco de que un político, ¿por qué político lo hace bien o lo hace mal? No se está analizando eso en el fondo. En el fondo lo que se está escogiendo es conforme a la ley. Incluso, yo sé que José iba a hacer una pregunta. Mire, don Juan, sí. En el artículo 5 de la misma ley, fíjese que estoy leyendo, ahí están los requisitos para ser defensor del pueblo. En el acápite F, lo que le plantea es, los demás son generales, tener más de 30 años, ser dominicano, pero en el F dice, poseer amplios conocimientos de la administración pública y de la gestión gubernamental. Junto al 11, son los que sustentan el principio básico del defensor del pueblo, según el Senado de la República, que fue que hizo esta ley, que es el principio de neutralidad. Quien le habla únicamente le está diciendo, mire, yo cumplo este perfil, yo he hecho este plan de gestión, he hecho este análisis documental, la visión, e incluso lo plasmé en una página web junto a un grupo de ciudadanos que hemos tratado de hacer un proceso lo más transparente posible y prepararnos con el mayor sacrificio posible para una posición dada cuando se diera esta oportunidad que se dio. Y gracias a Dios cumplimos cada uno de los preceptos, y lo que estamos diciendo es, bueno, tenemos las competencias para ser defensor del pueblo, valórenos en nuestra justa dimensión sobre la base de la institucionalidad y la legalidad. Es únicamente, don Juan, nunca hablar mal, ni desacreditar, ni hacer juicios de valor sobre ciudadanos que para mí merecen todo el respeto del mundo. Doctor Ulloa, de los retos que tiene el defensor del pueblo, como conocedor del área, ¿cuáles serían, digamos, las prioridades una vez que usted fuera escogido como defensor del pueblo? Lo primero es hacer un plan estratégico real. Y ese plan estratégico real tiene que partir no solamente de mi experiencia cuando estaba en el Tribunal Constitucional, que me tocó hacer el primer organigrama, elegir los primeros funcionarios y definir los primeros procesos, gracias a la autorización del Pleno del Tribunal Constitucional, sino más que todo poder agrupar todos los actores, lo que los norteamericanos le llaman los stakeholders, para que el defensor del pueblo tenga la credibilidad y la legitimidad que necesita la sociedad, para que fruto de sus resultados el ciudadano normal y corriente pueda llegar a hacer solicitudes, pero tenga resultados. Porque justamente ese es el elemento que yo sé que todos ustedes de alguna manera se preguntan, cómo el defensor va a aumentar su legitimidad, y es sobre la base del resultado, como todo en la vida. Todo se mide en función de lo que yo produzco y lo que yo hago. Pablo, la evaluación que hicieron en donde Fidel Santana sale 84, 85 más o menos, Henry Merán 94, 95, usted sale sobre los 97, casi 98%. Esa evaluación, ¿qué importancia tiene al destacar las competencias de cada uno? Porque si esa evaluación de desempeño y que resalta las competencias de los concursantes funciona, usted es el próximo defensor del pueblo, porque deben comenzar por ahí. Ese es el principio base de toda esta discusión, la institucionalidad, porque justamente el proceso se dio transparente y competitivo. Y yo creo que para todo el mundo tiene que ser un elemento de orgullo que a ti te evalúen junto a tus iguales
con criterios definidos, y en base a eso tú tienes, como tú dices, Nelson, una evaluación de desempeño. Si es el perfil que se anda buscando sobre la base del conocedor, del que tiene las características, las competencias, y ya tenemos un resultado, bueno, lo que hay que apegarnos a él mismo. Y justamente es la parte que yo planteo como ciudadano responsable, porque esa es la posición que tiene que plantear cualquier individuo que vive en una sociedad, en una democracia y cree en la institucionalidad. Tú fuiste doctor, escúchame, Juan. Juan, escúchame, déjame, porque es una pregunta de un oyente que dice: no dejen ir al doctor sin preguntarle qué es lo que hace un defensor del pueblo. ¿A quién defiende realmente? La función básica del defensor del pueblo es velar por la buena administración pública y garantizar los derechos fundamentales. En el caso de nosotros, por conversaciones y por análisis que se hicieron, porque gracias a Dios nosotros llegamos acá habiendo hecho pasantía en fiscalía, grupos focales, encuestas, análisis documental. La más importante del defensor del pueblo que nosotros planteamos es garantizar la buena administración, porque en los errores, en los hierros de la administración es que está la vulneración de los derechos fundamentales. Entonces tenemos que tener una visión clara de qué es una buena administración, y eso es lo que pensamos implementar. Tú fuiste, Pablo, el que lograste la mayor puntuación de acuerdo a la evaluación de la Comisión de Diputados que hizo ese trabajo para, con los aspirantes a defensor del pueblo. Sin embargo, el temor sigue siendo la componenda política, y sobre todo que el presidente Luis Abinader acaba de emitir un decreto que alarmó al país, nombrando también un político en proconsumidor, cuando la ley de proconsumidor dice que no se puede. Entonces, es ahí que viene la propia defensora del pueblo, que tiene 4 o 5 años ahí haciendo absolutamente nada. Viene de una componenda política. Eso es una dirigente reformista que fue fiscal del Distrito Nacional y balaguerista a carta cabal. Entonces, yo lo que le temo es a la componenda política que te afecte a ti. No lo politice, que va a dañar el diálogo, el coloquio tan importante. Adelante, Ulloa. Mire, don Juan, yo le soy honesto como siempre he sido. Yo me aboqué a un proceso sobre la base de unos criterios, y yo creo en la institucionalidad de este país. Yo creo en los 32 senadores, creo en el Senado de la República, y si fuese la realidad lo que usted plantea, como usted por la experiencia lo está planteando, lo que yo he dado un paso adelante como ciudadano para que se respete el debido proceso de aquí adelante. Si justamente lo que usted describe lastimosamente sucede, quien le está hablando es un ciudadano que apostó por su país y decidió hacer un proceso con sacrificio como todo ser humano, apegado a la disciplina, a la honestidad, y hoy en día los resultados están ahí. Ahora, ya escapa de mis manos y queda en las manos de 32 seres humanos que se llaman senadores de la República, en los cuales yo confío. Pablo, la mayoría de la población no conoce sus derechos colectivos y difusos, porque aquí no se educa a la población. Y el defensor del pueblo, en su fundación y su primera encargada, debió trabajar en ese aspecto. Mira, el 95% de los trabajos y de la representación que hizo la Defensoría del Pueblo fue en materia de medio ambiente. Se citó básicamente ahí, pero ¿y entonces por qué no se fue a derecho como el de derechos económicos, el transporte, los problemas que hay en ese sector con la gente y otro que usted puede definir? Por eso te decía que esta gestión que Dios mediante vamos a encaminar es justamente centrarse en esos dos tipos de derechos, lo que tiene que ver con los económicos y sociales y lo que son culturales y deportivos, porque en esas dos columnas es que está el estado de bienestar. Ahí es que justamente el ciudadano normal y corriente va a ver la oportunidad de tener un cupo en una escuela para su hijo, o una cama, o un medicamento. Mira, hay un caso emblemático, Nelson. Sí. Nosotros analizamos 84 sentencias del Tribunal Constitucional, y hay una que te quiero poner de ejemplo, porque implicaba una señora que sometió un amparo, y a los 3 años el amparo le fue reconocido, y la prestadora de servicios de salud, en este caso una ARS pública,
tuvo que reconocerle un medicamento que ella pedía por una enfermedad que ella padecía, y esa enfermedad era cáncer. La señora murió. Entonces, un defensor proactivo que entienda la legislación, pero que tenga la capacidad, porque tenga la legitimidad y tenga la forma, porque esto es más de forma, puede lograr que no tengan que recurrir a un amparo del constitucional, que le dio beneficio de causa, pero ya era extemporáneo. Entonces tú necesitas tener una gente diligente, proactiva, con credibilidad y legitimado desde el punto de vista social para poder buscar soluciones que nosotros lo vemos como algo sencillo, pero que son trascendentes para muchas familias y para muchos seres humanos. Nosotros hemos avanzado en ese estado de bienestar y en la búsqueda fundamental, central de lo que dice la Constitución, que es la felicidad del ciudadano. Mira, incluso hubo un año que se declaró tanto la ONU como el mismo tribunal, yo sé que ese mismo año declararon la felicidad. O sea que la felicidad es un constructo realmente subjetivo. Lo que nosotros tenemos que buscar son estados de bienestar que sean más perdurables en el tiempo y que se basen en cosas concretas. Educación, salud, vivienda, transporte, agua. El tema del medio ambiente es impactante ahora mismo porque ya genera una serie de realidades para las futuras generaciones. Entonces, un defensor del pueblo que tenga una visión clara del Estado, que conozca la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que entienda cuáles son las políticas públicas que los gobiernos están desarrollando para lograr esos elementos, es el que puede dar al traste de que no sea una competencia para el Ejecutivo, sino que sea un hacedor, un continuador, un apoyo, un articulador y poder lograr algún tipo de beneficio adicional para el ciudadano que no recibe por un acto administrativo mal formulado o por un rechazo Pablo, por la administración. ¿Se siente que pudiera confundirse y que el Estado piense que sea un competidor y no un acompañante de la solución de los problemas a la gente? Sí, se puede confundir. Y ha habido casos internacionales en los cuales se han confundido los roles. Y es justamente una apuesta. Por eso el equipo de asesores internacionales mío está conformado por más de 5 ex defensores del pueblo, incluyendo el único iberoamericano que ha sido presidente del Instituto Internacional de Ombudsman, con sede en Suiza, para poder darle un carácter racional y un carácter de Estado a una función que es constitucional y es un órgano extrapoder que requiere una persona conocedora del régimen de funcionamiento del Estado, pero también de la relación del Estado con la sociedad, con el individuo. Doctor Ulloa, como usted ha estado estudiando y analizando, ¿verdad?, la ley 1901 de Defensor del Pueblo, ¿esta necesita arreglos, necesita alguna modificación, hay que hacer algún cambio, hay que mejorar algo, o está en óptimas condiciones para aplicarse per se? Mira, gracias, Glaidisa, por la pregunta. Incluso en la vista pública que hicimos en la Cámara de Diputados, nosotros llevamos lo que sería la propuesta de ley que someteríamos a través de una de las cámaras para poder hacer la nueva ley del Defensor del Pueblo, ajustada a la realidad de la Constitución 2010. Porque hay que entender, cuando el Senado de la República en el 2001 aprobó esta ley, ni siquiera existía en la Constitución el acápite de derechos y deberes fundamentales, sino que existía la Constitución del 2002 que hablaba de garantías. Entonces, ese constructo que se logró a partir del 2010 del Estado Social Democrático de Derecho y la serie de elementos que se consagraron en la Constitución tiene que ser recogida por el defensor, pero también operativizarla sobre la estructura que existe en términos de político institucional que anteriormente no existía. Entonces, es parte de la misma transformación, porque incluso el defensor del pueblo, junto con la Cámara de Cuentas, recibe su legitimidad de la delegación de la función del Congreso en la parte de fiscalización. Entonces, lo interesante ahora es tener una nueva estructura legal que pudiera recoger las transformaciones de la sociedad dominicana, el nuevo pacto político que se llama Constitución 2010, pero también que se ampare en la experiencia de la anterior gestión para poder hacer más efectivo su trabajo. Fíjate, yo le mencionaba a Nelson 3 estructuras que son soporte: la Secretaría General, la Dirección Ejecutiva y la Oficina de Oportunidades. Ambas tienen que estar recogidas en la ley porque tienen que tener una serie de características quien las asuma, pero también una serie de resultados que tienen que estar plasmados no solamente en la ley, en los manuales, en los reglamentos y demás.
No, si los chicos no tienen Bueno, otra... no, finalmente, Pablo, ¿qué tiempo le dieron a la comisión del Senado para analizar la terna y cuándo deberán presentar su informe? Le dieron hasta el 8 de abril, pero ellos el viernes devolvieron a la Cámara de Diputados los adjuntos, las ternas de los adjuntos, por una imprecisión de la ley 367-09 que limitaba los adjuntos, según lo que dice el senador presidente de la comisión, a 2, y la Cámara de Diputados había mandado 3 ternas. Por lo tanto, hay que eliminar una de las ternas para entonces poder hacer todo el proceso viable. El tiempo va a depender de la respuesta de la Cámara de Diputados, porque ciertamente el Congreso lo que se dio fue un plazo aproximadamente de 15 días. Es importante precisar que la Constitución de la República, en el artículo 192, fija unos plazos, específicamente 30 días luego de recibir las ternas por parte de la Cámara de Diputados. Pero realmente hay recursos, hay una estructura que permita que una persona como tú pueda convertir al defensor del pueblo en una institución realmente operante, representativa. Porque mira, te voy a decir un asunto. Cuando se estaba debatiendo la creación de la fuerza del defensor del pueblo, mi distinguido y apreciado amigo Julio César Valentín era el presidente de la Cámara de Diputados. Y en una ocasión en su vehículo, él y yo sostuvimos una agria discusión, porque yo decía que eso era un disparate, que eso era una burocracia más para este país. Y él defendía que no, que eso iba a realizar una gran labor a favor del país. Te lo pregunto a ti ahora, ¿tú crees que es verdad que eso pueda, el defensor del pueblo, en un momento determinado pueda jugar un rol con el que la población realmente se sienta identificada? Mire, don Juan, incluso le digo que sí, y le voy a poner un ejemplo. ¿Quién se ocupa o quién ha generado una política pública o ha incidido en una política pública en los adultos mayores dependientes? O sea, no hay. Por igual, la generación perdida. O sea, el defensor del pueblo no solamente incide de manera directa en situaciones, sino que puede visualizar la sociedad más a futuro para poder apoyar lo que son las políticas públicas. Por eso yo le digo que sí, ciertamente, porque aparte de ser un resolutor de conflictos, es una persona que puede ir precisando aspectos que pueden ir mejorando en función de las funciones de las políticas públicas que las instituciones tienen la responsabilidad de asumir. O sea, el tema de vivienda, no es que el defensor va a hacer casitas o va a hacer piso de cemento, sino que va a incidir para que la política de vivienda del Estado Dominicano, ejecutada por el INVI o por el Ministerio de Vivienda, como se va a crear, tenga un concepto de impacto real en la pobreza. Entonces, fíjese cómo entra el tema de la propiedad, que es la titulación, que en muchos casos, desde Balaguer, las personas no tienen ni siquiera el título de propiedad y sin eso no pueden entrar a un esquema de hipoteca y de informalización, pero también incide en la generación de políticas públicas de impacto social en este caso. Bueno, vamos entonces, don Jaime, a agradecer al doctor Ulloa, quien es, sí es postulante a defensor del pueblo, está en la terna, ¿verdad? O sea que está Ulloa. cerca. con Está esta cerca. calificación que desearle suerte. Se supone que Mucha no suerte. era de más, pero Creo que el próximo defensor del pueblo, no hay dudas. Ya la evaluación lo dijo y la población lo ha dicho. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Un placer tenerte aquí en el Pablo. Patrón de la Tarde.